entonces los resultados de esa indagación de la Procuraduría. Vicky, le robo un minuto más porque nos vamos rápidamente al tiempo.com. Alberto Suárez con las 5 más leídas. Muy buenos días. Lo más leído en la mañana de este viernes es la denuncia que hace la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, de que el policía Óscar Pérez, quien murió baleado tras rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro, fue ejecutado. En otras noticias internacionales sobre la tragedia en Nueva Zelanda, destacamos un análisis sobre cómo la masacre provocó críticas a los controles de YouTube y Facebook, a los videos que publicaron los terroristas que estuvieron al aire durante el crimen y varias horas después. En otras noticias nacionales reportamos que la minga indígena que mantiene bloqueada la vía panamericana anunció este viernes nuevos cierres en caminos alternos y le hacemos seguimiento a la visita que realiza el presidente Iván Duque a exguerrilleros de las FARC en el Cesar, a quienes les explica las objeciones que hizo a la ley estatutaria de la JEP. Finalmente, tras la oleada de solidaridad que provocó en redes sociales la historia de un perro que nadie ha querido adoptar en Bogotá tras 11 jornadas organizadas por el distrito, publicamos una guía informativa para los habitantes de la capital interesados en adoptar una mascota. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, soy Vicky Dávila y me encuentran en @VickyDávilaH en Twitter. 12 del día, 3 minutos, 12 del día, 3 minutos, hoy tenemos a Paloma Valencia y Ángela María Robledo, vamos a hablar sin tapujos sobre la JEP. Los invito a que nos acompañen a partir de este instante con numeral en la W, objeciones buenas o malas, después de todo el debate que se ha generado tras las objeciones hechas por el presidente de la República a la ley estatutaria de la JEP. Numeral en la W, objeciones buenas o malas. Usted nos envía sus opiniones. 12 del día, 4 minutos, muy rápido actualizamos noticias. ¿Qué pasó, Lucas, a propósito? La ley estatutaria. Pues Vicky, esa polémica llegó a la mesa directiva del Senado de la República. La segunda vicepresidenta de esa corporación, Angélica Lozano, le envió una carta al presidente del Congreso, Ernesto Macías, pidiéndole que eleve una consulta a la Corte Constitucional, preguntándole sobre la legalidad de esas objeciones planteadas por el presidente Iván Duque. La congresista aseguró que los congresistas, los senadores de la República están en riesgo de caer en eventuales faltas disciplinarias si votan esas objeciones. Sería muy grave que la plenaria del Senado someta a consideración y votación las objeciones que generan un choque de trenes y una afrenta a la Corte Constitucional, un desconocimiento de la sentencia sobre la JEP, además de las graves repercusiones disciplinarias en que podemos incurrir los senadores. Recordemos que el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, sí elevó una consulta a la Corte Constitucional sobre esas objeciones presentadas por el presidente de la República. Gracias, Lucas. Fabián, a propósito de la JEP. Vicky, pues una dura advertencia hizo la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, a quienes no comparezcan y quienes no cumplan con los acuerdos pactados en La Habana. Ella aseguró que se pueden tener consecuencias graves y uno de ellos sería perder los beneficios. Esto dijo. Por lo que la ausencia de cumplimiento tanto a los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz como a las obligaciones individuales de cada uno de los beneficiarios de las prerrogativas de este sistema de justicia transicional tiene consecuencias graves que implican la pérdida gradual y progresiva de los beneficios. La verdad que se espera en este sistema de justicia no es de partes. 12 del día, 5 minutos. En la W, objeciones buenas o malas. Usted puede empezar a enviar sus mensajes. Paloma Valencia y Ángela María Robledo debaten sobre la JEP.
12 del día, 6 minutos. ¿Qué pasó, Mateo, con American Airlines? Pues Vicky, porque la aerolínea norteamericana anunció el día de hoy la suspensión de sus vuelos a Venezuela en medio del deterioro de la situación humanitaria, el aumento de las preocupaciones de seguridad en el país, y por esta línea también Boeing anunció que va a cambiar el sistema antibloqueo del 737 MAX en 10 días. 12 del día, 6 minutos, numeral en la W, objeciones buenas o malas. Estamos a esta hora en Facebook Live y estamos también en nuestra página en www.wradio.com.co. Estamos muy atentos a una historia, Andrea Díaz, de un asesinato cometido dentro de uno de los centros hospitalarios más importantes del país. Le hablo de la Foscal en Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mire, Vicky, Luis Eduardo Sánchez lo encontraron pues muerto, pero asesinado además en extrañas circunstancias en una de las bodegas de la clínica del Foscal este lunes, después de que la familia no supo nada de él el sábado, y eso fue lo que dijeron los hijos. Julián y Diana piden explicaciones porque estaba dentro de la bodega de la clínica el Foscal, allí trabajaba desde hace más de 12 años como pintor y hacía oficios varios de mantenimiento. Mi papá era una persona muy trabajadora, humilde, de buen corazón. Él no merecía haber muerto así. Fue bastante cruel. Estamos seguros de que los hechos ocurrieron en la clínica. Él no se metía absolutamente con nadie, porque habiendo una seguridad en una clínica tan grande como eso, pasan ese tipo de cosas. No me atendieron, ya sabían, sencillamente solo tenían que llamarnos, avisarnos, porque sabía que pues realmente nosotros lo estábamos buscando. Queremos que pues de verdad se pongan un poquito la mano en el corazón y se pongan en el lugar de nosotros. Y habló también Oscar Nieto, el director del área legal de la organización Foscal. La organización Foscal, como siempre lo ha querido su fundador, el doctor Virgilio Galvis Ramírez, en sus más de 35 años de existencia, siempre ha tenido como consigna en sus relaciones con los usuarios del servicio de salud y patronales los principios de calidez y calidad. Y debo decir que la pérdida que se sufre la lamentamos profundamente. Se trata de un hecho excepcional, nunca antes vivido. Nuestras instalaciones cuentan con sistemas de seguridad y vigilancia suficientes, y el cómo se sucedieron los hechos será un asunto que resolverá la Fiscalía General de la Nación. A don Luis lo encontraron pues con varias puñaladas, por eso este caso estaremos muy atentos de su desarrollo. A las 2 de la tarde, la historia completa en nuestra crónica. Numeral en la W, objeciones buenas o malas. Saludo a nuestras invitadas de hoy en la W, 12 del día, 8 minutos. Ángela María Robledo y Paloma Valencia. Bienvenidas las dos a la W. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky. Buenas tardes para ti, para todas y todos los oyentes de la W a esta hora del día, y un saludo también a la senadora Paloma Valencia. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Ángela María, a todo el equipo de la W y por supuesto a todos los oyentes. Pues gracias por acompañarnos, ustedes las conocen bien, Paloma Valencia, Centro Democrático, Ángela María Robledo, que hizo parte de la campaña de Gustavo Petro, fue fórmula vicepresidencial, que hoy está en el Congreso de la República, Partido Verde, ¿cierto? No, Colombia Humana. Colombia Humana. Ocupo bueno. la curul de la Colombia Humana, sí señora. Por el estatuto de la Tiene oposición. toda la razón. Pero sí. Cuando estaba de congresista antes, sí estaba en el Partido Verde. Fui 2 veces congresista del Partido Verde. Bueno, las dos superpilas, con opiniones diferentes, pero superpilas. Así que las vamos a escuchar y vamos a hablar sin tapujos de la JEP. Quiero preguntarles hoy cómo están las cosas. Empecemos por el hashtag numeral en la W, objeciones buenas o malas. Lo que ha desatado de alguna manera todas las polémicas de los últimos días frente a la JEP, al proceso de paz y demás, pues han sido las objeciones del presidente de la República a la JEP, a la ley estatutaria de la JEP. Les pregunto, ¿buenas o malas, Paloma? Buenas, yo creo que son unas objeciones muy sensatas. Mire, lo primero es decir que busquemos que las normas sean absolutamente claras en términos de la reparación de las víctimas. ¿Cómo mejorar la redacción de que las víctimas queden bien reparadas en este país va a ser malo? Viene otro tema que me parece fundamental y es cómo vamos a lograr que, por ejemplo, temas de hasta dónde puede ir la Fiscalía
no queden absolutamente claros en la ley. Si bien la Corte Constitucional dio unas líneas, yo creo que falta una reglamentación y que debe ser mucho más preciso cuál es la acción de la Fiscalía. Y esto tiene mucho que ver con la reincidencia. Y es que cuando hay una persona que reincide, es muy importante que la Fiscalía pueda estar investigando, porque la JEP, por su diseño, no tiene una capacidad de investigación externa. Entonces, no importa que usted estuviera en la JEP, si empiezan a aparecer delitos, lo natural es que la justicia ordinaria empiece a investigar, y que a mí me parece que el presidente tiene toda la razón sobre el tema de todos los beneficios, de perder todos los beneficios, pero eso es el acto legislativo. Vamos más allá de las objeciones. El otro tema, el de extradición, no podemos permitir que la extradición simplemente se disuelva en un trámite que es imposible, Vicky. Yo tuve esta discusión en el Congreso de la República y logré que en el proyecto de ley de procedimiento se aprobara como debiera ser, y es: la JEP no tiene por qué practicar pruebas sobre la extradición, debe someterse a lo que ha dicho el país que está requiriendo. Esto de abrir un proceso de pruebas, pues va a terminar en lo que dijo Estados Unidos: yo no puedo descubrir más material probatorio de aparte de las 2 declaraciones que llaman de, porque me vuelve nulo el proceso en Estados Unidos. En la W, objeciones buenas o malas, Ángela María Robledo. Malas porque no son objeciones por inconveniencia política, económica o social, que es como lo contempla la Constitución y que le da esa atribución al presidente. Y que si el presidente Iván Duque hubiese acudido a esos argumentos de inconveniencia, tendríamos la obligación de discutirlo. Pero los 6 argumentos, ya he leído el documento que fue radicado en la Cámara, son argumentos de orden constitucional. Y, por supuesto, eso ya fue discutido por la Corte Suprema de Justicia. Nos acogemos y apoyamos lo que ha dicho el Procurador General de la Nación, lo que han dicho muchísimos expertos. Pero respecto a lo que dice la senadora Paloma Valencia, el tema de la reparación integral de las víctimas, es que la JEP es el corazón del acuerdo, porque es el dispositivo no tanto para los victimarios, es para las víctimas, para conocer la verdad, para tener reparación, para tener condiciones de no repetición. Como quedó establecido allí, la reparación, como se señala, es integral. Y por supuesto, no es verdad que solo se refiera a que las FARC en su acción colectiva entregue los recursos para hacer esa reparación administrativa, porque hay un espectro de reparaciones a las víctimas. Lo que es cierto es que también eso implicaría y afectaría a los 1.950 integrantes de las fuerzas militares que están allí en la JEP pidiendo ser juzgados por ese mecanismo. Y la ley 1448, que es de orden menor, también establece que a esa reparación integral concurren el Estado en primer lugar y luego los victimarios. Entonces no es verdad que no haya condiciones de reparación para las víctimas. Y frente a lo que dice Paloma de la investigación de delitos posteriores, claramente quedó establecido que una vez se establece la firma del acuerdo, no puede haber condiciones posteriores de incurrir en crímenes. Y sobre la extradición, pues ya la Corte se pronunció ayer en la ley de procedimiento, que es una ley ordinaria, no la estatutaria, y dice la JEP sí puede aplicar pruebas, no para cambiar las condiciones de extradición, es verdad, no, pero sí para evaluar el momento en el cual se establece si hubo o no un delito de narcotráfico que procedería a la extradición. Entonces creo que son malas porque nos devuelve, y ya lo estamos viendo, al debate de hace 2 años de sí o no a la paz. Les pido que tratemos, obviamente este primer envión para las dos tienen un tiempo considerable, pero para poder debatir, pues que no sean tan amplias sino más bien picaditas para que podamos conversar. Hay quienes consideran que este es un golpe, casi que como un golpe de gracia al proceso de paz. Hay otros que dicen, mire, es que esta es la oportunidad para mejorar lo que está mal. ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso? ¿Cuál es el origen de esta dificultad? Yo diría, Vicky, que aquí hay un tema que es muy de fondo, y es que los defensores del Acuerdo de La Habana consideran que el acuerdo ya está listo y que hay que implementarlo como está. Pero se les olvida que en ese acuerdo no quedó medio país, doctora Ángela. Es que medio país votó no y ganó. Medio país eligió al presidente Iván Duque, y ese medio país no está conforme con ese acuerdo. Entonces, la cuestión aquí de fondo es si somos capaces de crear un acuerdo nacional. Y yo arrancaría diciendo lo siguiente, Vicky: el tema de la JEP es una justicia parcializada que no le da confianza a los colombianos.
Entonces, la pregunta aquí es, ¿somos capaces de crear una justicia con la que tanto los defensores del sí como los del no quedemos conformes? ¿Y qué encontramos? Que los del sí dicen no hay posibilidades de ninguna modificación. Entonces, si no hay posibilidades de ninguna modificación, nosotros tampoco tenemos que sentirnos obligados con ese Veo acuerdo. que se está remitiendo al plebiscito, doctora Ángela María. Bueno, la verdad es que el plebiscito se perdió, 40.000 votos, y hay que reconocer, se perdió, pero después hubo un proceso de renegociación. Y hubo un proceso de renegociación que incluso las condiciones del trámite del fast track fueron modificadas a la luz de que hubo una nueva renegociación, fueron incorporados temas que exigía el Centro Democrático, que había sido enemigo de la negociación, y por supuesto hubo 2 debates en el Congreso de la República donde fue votado ese mecanismo y la Corte Constitucional lo aceptó. Y Paloma, yo te oía decir el día en esa sesión tan compleja de la Comisión de Paz, oía decirle a la senadora Paloma que este gobierno no tenía por qué cumplir el acuerdo de paz porque había sido enemigo durante todo el proceso. Pero es que resulta que Iván Duque ya no es el presidente solamente del no. Iván Duque es el presidente en Colombia de sí y el no. Pero y ahí a me él le surge una compete pregunta. Cumplir la Constitución. Sí, me juró surge una cumplir la pregunta, Constitución. quiero que me entienda que es una pregunta, una duda que surge Sí. y que pueden estar teniendo en este momento los oyentes. Y es, esos oyentes que están allí al otro lado del radio y que dicen, pero es que a mí no me tuvieron en cuenta, por ejemplo, o a mí me saltaron, o yo voté y no tuvieron en cuenta mi voto del no cuando ganamos. Ese presidente que fue el presidente que eligieron esos del no está en la obligación de cumplir eso que prometió en la campaña, digamos. Ese presidente está obligado a cumplir muchos de sus compromisos de la campaña, pero ese presidente tiene una carta de navegación que es la Constitución de Colombia. Él jura sobre la Constitución de Colombia cumplirlo. Y resulta que en el acto legislativo 001 del 2017 y en el 002 se señala en el 002 que durante 3 periodos presidenciales el corazón del acuerdo no se puede tocar. No, y eso eso no, está, no, y no, eso está ahí no incorporado dice- y es el llamado que hace el procurador. El procurador No, dice eso no el es lo que dice el presidente acuerdo. está desconociendo a la Corte Constitucional, que es el organismo de cierre, en este caso de la JEP, respecto a que ya se pronunció. A mí, mire, primero yo lo que quisiera decir es, yo creo que las decisiones democráticas del constituyente primario hay que respetarlas. Y que lo que sucedió de ahí en adelante, doctora Ángela, si a ustedes no les parezca, es atropellar medio país que salió a votar en contra de las modificaciones de la Constitución, en contra de esa justicia especial, en contra de la impunidad. Y que a ustedes les parece que ese medio país como que no tiene ninguna importancia, que ese medio país uno simplemente lo puede seguir ignorando como lo hizo Juan Manuel Santos durante todo su gobierno y seguirlo maltratando. Eso no construye paz, doctora Ángela, y usted lo sabe muy bien. Entonces aquí el reto es si los del sí están dispuestos a que haya una negociación nacional, que no se pudo hacer, pese a que nosotros generosamente con el no accedimos a negociar. Y entonces después, con un montón de trampas, simplemente nos sacaron de la negociación, modificaron 4 pendejadas y dijeron que habían cambiado los acuerdos. Eso no es cierto, doctora Ángela. Quienes votamos por el no nos sentimos profundamente irrespetados. Entonces usted habla de la Constitución. La Constitución dice que el poder primario de este país es el constituyente primario. Y la Constitución gastamos dice que el artículo 22 limpiamente, nos obliga como derecho y deber limpiamente a buscar a la ganar. paz. Claro. Pero Paloma, lo Pero, que digo, doctora entonces, Ángela, si es pero tan así, perdóneme, yo ¿por qué termino. su presidente Iván Duque se fue al escenario de Naciones Unidas, se fue a la Unión Europea y dijo, voy a respetar el acuerdo? Voy a Él no respetar está algunos respetando el apartes acuerdo. del acuerdo. Tan no lo está respetando que le están haciendo este llamado de atención ¿No de se está Naciones respetando Unidas el acuerdo? al Sí, decir se está que no, respetando. no se está Mire, respetando vaya el y acuerdo. mire lo que no hizo Juan Manuel Santos en programas de atención a los desmovilizados, lo está haciendo el presidente Iván Duque. Una inversión gigantesca para cumplirle a los desmovilizados que no hizo Juan Manuel Santos. Y está cumpliendo en el sentido de que aquí no estamos atacando, sino temas que nos parecen centrales. Mire, tan el presidente es respetuoso y las objeciones son de inconveniencia, que en los temas donde la inconveniencia no era suficiente, se fueron por una reforma constitucional, Vicky. Porque es que hay que recordar que el blindaje jurídico, y es muy importante leer la sentencia de la Corte, no dice que todos los textos son obligatorios y que nadie los puede modificar, que en lo que se refiere a los derechos y algunos procedimientos, pero Sí. no es que nada se pueda modificar. Ahora, yo le digo una cosa,
Este país que todos los días se queja de la violencia contra los niños, ¿cómo va a decir que la pedofilia y la esclavitud sexual de la que fueron víctimas miles de niñas, doctora Ángela, en una política sistemática de las FARC, ahora es justicia transicional, que es conexa al delito político y que por lo tanto va a quedar impune? Yo creo que en eso los colombianos tenemos que estar unidos, doctora Ángela. ¿Usted que es feminista? No, en eso, ¿Usted que es Paloma, feminista? te quiero decir que la ley que elaboramos y que fue aprobada en el Congreso de la República con todos los partidos de la oposición con Iván Cepeda, era precisamente erradicar de manera fundamental la violencia, todas las formas de violencia sexual contra los niños, las niñas, las adolescentes y las mujeres. Pero también aquí hay que hablar que aquí hubo delitos, por ejemplo, de los paramilitares, que nunca fueron resarcidos. Viene Giraldo, bueno, Mal por eso. Entonces, la guerra, Pero lo Giraldo decía pagó yo en mi cárcel. intervención, pagó cárcel, pero no reparó las víctimas en Colombia. ¿Tú has oído a las niñas víctimas del paramilitarismo, Que y la de la repare, esclavitud? doctora Ángela. Bueno, Pero yo usted también no nos estoy puede diciendo, decir las que En FARC este país nadie repara a las víctimas. las FARC están dispuestas, Doctora, no, es cierto claro, lo que usted hay dice, ¿Cómo va a pero en decir la que están realidad- dispuestas que han si sido más de la reparadas? mitad de los bienes no No los es han verdad. entregado? Mire, No es en la verdad. realidad usted sabe más que nadie que el porcentaje de víctimas en verdad que son reparadas en este país es mínimo. Claro. Porque es que día a día estamos escuchando a las víctimas diciendo cuál justicia, cuál reparación si ni siquiera me tienen en cuenta. Pero mira, incluso van a ser reparadas menos porque en este Plan Nacional de Desarrollo se baja la meta de reparación administrativa y de reparación colectiva a las víctimas. Se pasa prácticamente al 50% de lo que poco que se ha avanzado respecto a la reparación de las víctimas. Este es un país de víctimas. Esto nos Doctora, lleva a vivimos una en un país de discusión víctimas, a un entonces- punto que me parece entonces no interesante se puede tocarlo con decir- ustedes dos, y es el siguiente. Ay, recordémosles el hashtag a nuestros oyentes. Hola, numeral en la W, objeciones buenas o malas. Estamos hablando de las objeciones presidenciales a la JEP. Numeral en la W, objeciones buenas o malas. Nos lleva a un punto, y es que al final, con el dinero que han entregado las FARC, pues no van a poder reparar a No, todas pero las es que no víctimas de querían las reparar FARC. víctimas. Vicky, es que lo más importante es recordar que entregaron una lista de bienes por 30.000 millones. Y lo que la Fiscalía General de la Nación ha encontrado que no entregaron son más de 1 billón de pesos. Bueno, Entonces, eso está en investigación y eso queda abierto Bueno, como por una eso, posibilidad. pero lo de Pero las lo que víctimas yo- suma mucho no, más que 30.000 millones, y mucho más, obviamente será el Estado y cada pero colombiano que una termina de poniendo las dinero formas de acabar para- con el tema de las víctimas es parar la guerra. Es que esto es un riesgo que nos puede devolver de nuevo a la guerra. Eso es verdad, eso no nos lo estamos inventando nosotros. Ustedes saben que nosotros hacemos reuniones y salimos por la Colombia entera y escuchamos que la gente sí quiere vivir en un país distinto. Yo tengo unas nietas, Paloma tiene una hija, yo sí quiero que mis nietas y tu hija vivan en un país Yo también, distinto. y le explico que por qué tengo la desmonten posición el que odio, tengo. porque aquí el rasero de lo que fueron los victimarios es para todos. Pero modificar para la es volver a la guerrilla, guerra. para los paramilitares, para los parapolíticos, es crear ¿Modificar? condiciones de riesgo. No, perdón, y lo doctora acaba Ángela. Pero de es que eso es decir- muy grave y delicado. bueno, pero lo acaba de decir Mire, el yo- doctor yo- Brunori ayer cuando presentó el Yo- informe. yo sí quiero Es que no es muy lamentar delicado, mucho- es que desde acá es muy fácil decirlo. No, Cuando yo quiero salimos a las lamentar regiones, mucho, está el doctora asunto Ángela, del mire, riesgo yo lamento mucho del proceso. que usted nos diga que para tener un país mejor, a nosotros nos toca tragarnos el sapo de la pedofilia y la esclavitud Yo no sexual estoy de las diciendo niñas. eso, Paloma. Yo Entonces, estoy diciendo que ellos van a ir a la justicia. Doctora Ángela, porque lo que yo quiero La guerrilla decirle va a ir a la justicia, no es solo los ir a la paramilitares. justicia, Mira, es ser los sancionado, militares es ser también sancionado. tienen que ir a Claro, contar qué pasó. es que nadie Por está eso diciendo que no estamos vaya. de acuerdo. Yo no, yo no Estamos estoy de acuerdo, porque yo no estamos estoy de acuerdo con que los crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel. Bueno, pero doctora ya, Ángela. pero ya, No, no. digamos, Y tú en perdiste eso la pelea. no la voy a de perder abrir porque me queda salas. la Corte Penal Ah, Internacional. Bueno, y Y la los Corte Penal llevaremos a la Corte Internacional, Penal la doctora Internacional. Fatú, la fiscal, está diciendo. Porque le han dicho que aquí los van a sancionen la condenar. JEP. Cuando Bueno, ella sepa que los violadores y los asesinos de los niños y los que los tenían en esclavitud sexual están sentados de congresistas, ¿usted cree que simplemente van a dejar que eso pase el así? tema de violencia No, doctora sexual Ángela. está en el observatorio de la Corte Penal como los falsos positivos. Tuvimos reuniones con delegados de la Corte Penal Internacional y por supuesto eso se tiene que investigar. Yo no estoy diciendo que no se tiene que investigar. Lo que estoy diciendo es que pueden ir a la JEP. Mira, yo trabajo con víctimas de violencia sexual.
no con las mujeres de la Rosa Blanca, a quienes respeto y escuché con todo el respeto el jueves, con todo el respeto. Pero he trabajado con víctimas, con las que hicieron el Museo Fragmentos, que fueron víctimas de la violencia Espantosas. sexual. Y son mujeres dispuestas a perdonar, ¿a cambio de qué? De conocer la verdad de lo que pasó y de ser reparadas. Y una generación de un nunca más. Y un nunca más es parar Alguien la me guerra. escribe Pero aquí, mire, en la Corte Penal a los primeros que capan es a los militares. Eso no es cierto. Mire, la gente aquí ha usado la Corte Penal para asustar a los militares. Si la Corte Penal solo actúa si la justicia no existe. A diferencia de la normativa que dejó la JEP para el tema de los guerrilleros que van a quedar todos libres y que no van a pagar ninguna condena, los militares todos mínimos van a pagar 5 años de cárcel. Puede que en establecimientos especiales para militares, pero cárcel. Eso significa que la justicia penal militar no va a tener nada que decir sobre los militares colombianos. Los que sí deberían estar temblando son los guerrilleros de las FARC, Vicky, que no van a pagar ni un solo día de cárcel y que van a entrar, que entraron directamente de congresistas. A esos o les hacen justicia en Colombia o les hacen justicia en la Corte Penal Pero yo Internacional. también quisiera decir que los únicos que se reúnen con los familiares de los militares o los policías no es el Centro Democrático, nosotros también nos hemos reunido y allí hay un grupo muy significativo, no necesariamente de los generales, del general Uzcategui, que se acogió por su denuncia de la masacre de Mapiripán o Ritualejo del Río por la de Génesis, no, los mucho más de base, y esas familias quieren que siga activo el proceso en la JEP. Entonces, no es verdad que muchos militares son Claro, cerca pero de yo se lo 2.000 que puedo se han explicar acogido muy y que fácilmente, quieren doctora llegar, Ángela. contar la verdad y tener un tratamiento no de cárcel, sino de una sanción de restricción. Hoy, ¿cómo y les eso cae? se perdió, Pero venga, eso yo le lo digo una cosa, perdiste. lo que pasa es que Lo aquí- perdiste por ahora, seguramente tú vas a volver a Yo presentar insistiré, el debate. yo lo que pasa, doctora Ángela, es que me pueden derrotar, pero me vuelvo a poner de pie. Vencerme es más difícil Yo que también. derrotarme una sola vez en el Congreso. Yo también. Yo seguiré insistiendo, porque es que yo creo que aquí hay un tema de fondo. Mire, esta es una justicia que, como decía el doctor de la Calle, se diseñó para culpables. Entonces, el militar que hizo los falsos positivos de Soacha, que en mi opinión debía pagar una cárcel muy larga, porque eso es un crimen de lesa humanidad, con la JEP va, confiesa, como ya pagó más de 5 años, queda libre, entra en el proceso, cuenta la verdad y todo bien. ¿Tú has hablado con las mamás de Soacha que dicen que quieren conocer Perdóneme, la verdad? pero es que yo Que quieren que me parece saber muy bien. quiénes estaban detrás de los Frente a eso, ejecuciones me parece extrajudiciales. perfecto. Yo no estoy de acuerdo con que lo saquen tan Ellas rápido. quieren, pero ellas... tú no eres víctima, tú eres Pero esa ese no es víctima. mi punto, doctora Ángela. Yo no estoy tocando la JEP para esa gente. Ah, bueno, La pero, razón por la que yo estoy las tocando la víctimas JEP, están diciendo perdóneme, doctora Ángela, es por el militar inocente. Todos sabemos que en este país hay un montón de militares detenidos o empapelados y son inocentes. ¿Y por qué terminaron empapelados? Porque en este país, a diferencia de todos los países democráticos, se acabó el fuero penal militar. Entonces terminaron siendo juzgados con el Código Penal, donde usted, cualquier cosa se vuelve un asesinato agravado. Entonces, ellos se encuentran en la JEP, que por lo menos en la JEP le van a aplicar las normas que les Pero es corresponden. que, Vicky, Paloma, que son- perdóname. Déjeme pero- decirles pero que ya somos déjame. tendencia, No, por por lo eso, menos, pero déjeme sí, un momentito listo, para que le Vicky. conteste a Paloma. Sí, Numeral pero en la déjeme, yo W, hablo. objeciones Hablado un montón. buenas o malas. Es la tendencia número 4. A esta hora la gente muy interesada en este tema. Estábamos viendo dos posiciones. Alguien me escribía, no, pero ese es un diálogo de sordos porque siguen en su No. posición. Pero me parece muy importante que podamos tener este debate en la W Pues mira, y Vicky, escuchar las dos posiciones para que la gente tenga argumentos. Lo que quiero decir es que no es un diálogo de sordos. Con Paloma Valencia, con la senadora, yo hago parte hoy de la Comisión Primera y con ella tenemos diálogos en muchos temas. Yo creo que lo que hoy este país necesita es, en medio de estas diferencias, dirimirlas en estos debates, que son agónicos, que son complejos, pero ¿desde dónde? Desde la palabra. Ni Paloma se va a armar con un arma, ni yo lo voy a hacer. Entonces no es un diálogo de sordas. Nos estamos escuchando, estamos presentando argumentos y yo creo que eso es muy, muy importante. Ahora, Sobre el fuero penal militar. En el gobierno de Juan Manuel Santos se amplió el fuero penal militar. No muchos países tienen fuero penal para sus militares, van a la misma justicia. Estaba en la Constitución contemplado y Pinzón, siendo ministro de Defensa, amplió la condición del fuero penal Claro, militar. pero en teoría, doctora Ángela, Y yo pido garantías de seguridad jurídica para los policías, para el ejército
me alegra. Y también pero para déjeme le las explico. víctimas, no tengo ninguna Venga, le duda. explico mi propuesta para ver si usted de pronto me acompaña. El senador Petro casi que me estuvo de acuerdo conmigo. Teníamos una duda sobre el nombramiento de los magistrados, pero él estaba muy de acuerdo en que eso se podía hacer. Le voy a explicar por qué, doctora Ángela. Porque en la teoría hay fuero penal militar, pero en la práctica no lo hay. Todos los militares terminan en la justicia ordinaria, que no son juzgados ni por el DIH ni por los manuales operacionales de la fuerza. Por eso la JEP representa una mejora, porque al menos las normas que les van a aplicar son mejores. Pero ¿qué pasa? Un militar pasa allá y le dicen, confiesa el delito. Si no lo confiesa, entonces consígase un abogado, venga y se defiende. Y si pierde el proceso, lo meto 20 años a la cárcel. ¿Qué es lo que yo he venido sosteniendo? Paloma, que perdóname, los procesos... con la ampliación del fuero penal militar que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, La reacción es mía. aumentó la concurrencia de militares a esa justicia militar en Colombia. O sea que no es verdad que haya disminuido, aumentó. Y es verdad, en la JEP tiene mejores condiciones. Por eso yo creo que Rito Alejo del Río, cuando ya está siendo condenado, él dice, yo quiero ir a la justicia especial para la paz, y tiene todo el derecho, yo le avanzo el porque él va a argumento. documentar que eso fue en el marco de un conflicto armado Pero ojalá que cuente la existió verdad, en porque Colombia. es que lo dice en otros escenarios, pero allá yo les quería preguntar lo siguiente. Ustedes mencionan mucho conocer la verdad, y obviamente las víctimas y el país quiere conocer la verdad, pero en todo esto, en este tiempo de funcionamiento, ¿ustedes creen que se ha conocido algo de la verdad por parte de los victimarios? Nada. Porque escuchamos, por ejemplo, en el caso de secuestros a Timochenko y eso, y no han contado nada, las víctimas no asistieron allá a las diligencias. Entonces, ¿cuál verdad? Ustedes le hicieron seguimiento, por ejemplo, a cuando las FARC pidieron perdón en Bojayá o en la masacre de la Chinita. Ahí ha habido espacios de verdad. La verdad es un campo en disputa. Pero es la verdad es la un verdad en campo lo jurídico, complejo. allí en la que No, donde es la tienen verdad que histórica. contarla. Yo creo Para que eso está la también. Comisión de la Ahí Verdad. hay cosas la que Comisión decir. de la Verdad acaba de empezar. No, pero hay que decir Y mucho eso más va a ser allá un de la escenario, Comisión de la pero Verdad. es una verdad pero para cuando qué. Es escuchamos- una verdad pero para mire, llenarnos de odio, no pero es una una verdad verdad- que no, nos devuelva pero una verdad la cuando posibilidad de escuchamos- perdonar. mire, y escuchamos una quienes vez aquí perdonan son las Calarcá. víctimas. Escuchamos una vez al señor aquí Calarcá. ¿Y sabe lo que dice? Que en las FARC no hubo reclutamiento obligado. Entonces, si esa es la verdad que vamos a Bueno, conocer lo al dijo país, aquí, la pero que le van a no contar, podrá decir pues eso. qué lástima, qué lástima y qué tristeza la que vamos a tener. Pero mire, Pero vayamos mira, más allá. no Un podrá señor decir que eso está en la sala de condenado, reconocimiento, no lo claro podrá que lo va a decir. decir. Seguramente, Es un señor no. condenado por Lo van a tener narcotráfico y que por decir. terrorismo. Como Pablo Catatumbo uno no le puede decir narcoterrorista, entonces ¿cuál es la verdad? Hablemos de ese episodio Porque es que que yo- fue yo noticia, sí- Paloma, hace 2 días. Aquí incluso estuvimos conversando con usted después del episodio, y como todo en este país que hay opiniones siempre encontradas de cada mismo episodio, pues hubo unos que se pusieron de su lado y dijeron, sí, es que Pablo Catatumbo es un narcoterrorista. Otros dijeron, no, pero no se le puede llamar así, no sé qué. Hablemos de ese episodio. ¿Por qué lo llamó así? Mire, Vicky, yo lo llamé así y ahí se ve. Yo pensé, yo como le digo a este señor después de la intervención de las niñas de Rosa Blanca, de que han denunciado la pedofilia y la esclavitud sexual. Yo a ese señor no le podía decir senador. Es que no se le podía decir. ¿Cómo le podía yo decir senador delante de esas niñas que estaban ahí? Es que eso era imposible. Pero como así, pero Paloma, es y- como también y a me uno le toca parece- decirle senador al senador Valencia, al hijo de Valencia Cosio, cuyo tío está preso en la fiscalía es que eso por no tiene apoyo nada al que ver. paramilitarismo. Claro Eso- que tiene es que que ver. aquí no hay Pero crímenes de es sangre. diferente Aquí no en hay el sentido. crímenes No, de Ángela sangre. María, venga, Es él. venga, No tienen perdóneme. crímenes O sea, el de muchacho sangre. tiene así. No, perdón. pero es que No tiene en ningún delito, parapolíticos- Santiago Valencia, Bueno, por no Dios. sé, Pero tratemos de pero oírnos un investigado. segundo. Tratemos de No, oírnos. no, Yo no. creo que si un paramilitar, perdóneme. Por si el ejemplo, señor- al hijo de Uzcategui, comparto con él la comisión primera. Su papá está acusado papá. de haber... Su papá. Bueno, pero él... Bueno... Pero no es le él. parece que no No, es pero el, es que es digamos el que no es papá. comparable. Entonces tiene que compartir el No, pues los delito. es delitos de comparable. sangre. Pero Me mire parece esto, que no es mire comparable, esto. me parece que es Uribe, con... No, Álvaro perdóneme. Uribe con todas las denuncias que tiene. Es que Álvaro Uribe Ángela tiene María. denuncias en Es la Corte presidente Penal de Colombia 2 Internacional. veces. Bueno, Y sigue por siendo eso, uno de los por políticos eso. con Y más entonces yo aceptación lo en este respeto. país. Yo le digo Sí, senador. pero es que él no es terrorista. Con enormes dudas. Ni ha sido con asesino. enormes dudas. Con enormes Pero dudas. es que aquí porque no hay tiene dudas. procesos Aquí no de hay dudas, investigación. doctora Ángela. Está Álvaro condenado por Uribe terrorismo, tiene por procesos de narcotráfico, por investigación. asesinato. Álvaro Uribe Condenado, tiene condenado. 220 investigaciones en la Comisión de Absoluciones de la Cámara. Lo comparable con Tiene Catatumbo. investigaciones en la Corte Penal Ángela María, Internacional. una pregunta.
El comparable Claro. con Catatumbo Es no un sería, por rasero, ejemplo, el Congreso es eso, el Perdón. Congreso es Colombia y en el Congreso Catatumbo compartimos no sería con comparable victimarios. con Jorge 40. Digamos, Jorge 40 también es un asesino, No narcotraficante. está el hijo de Jorge 40, creo que Pero entre por- otras ha buscado mecanismos. No, lo que Comparto quiero- con usted que eso no debería ocurrir. No, ¿sí? no debería ocurrir. No debería ocurrir y no debería haber en el Congreso hijos o esposas o familiares de quienes hayan sido Primas, condenados. Ojalá tías, llegáramos a abuelas ese punto. de los parapolíticos. Pero que esas personas sean culpables, De pues no lo paramilitares. son. No lo son. Aquí estamos hablando. No lo son, no. Espérate, Vicky. En estos macro casos que va a abrir la JEP, ¿Van a aquí ser se va abrir culpables los procesos- hijos sin haber hecho No, nada? No, no, no. O sea, se si va se a han abrir hecho, sí. investigación. No, lo que eso tiene que ver con la verdad. Pero que el mire, hijo de ¿cómo- Uzcategui se vaya a ¿Cómo la no cárcel? vamos a ser capaces de Pero que modificar la país JEP sepa para que las interven- audiencias sean Pero públicas? que este país sepa. Todas las audiencias sean ¿Cuál fue la públicas y intervención? transmitidas por televisión. ¿Cuál Vicky. fue la intervención del general Uzcategui en Mapiripán? Este país lo tiene que saber. Ahora, que eso le niegue a su hijo estar en la comisión, no. Pero es que Lo eso que no quiero tiene nada decir es que que ver. ahí en el Congreso de la República compartimos con hijos, con primos, con esposas de parapolíticos y de paramilitares. Estamos de acuerdo. Nos toca. Estamos Nos toca. de acuerdo. Entonces, aquí hay un rasero que yo digo, decir que hay unos Pero con ¿con una quién es comparable? mayor Vuelvo a autoridad la- moral ¿Con que quién otros? es comparable Catatumbo? Digo, No, en el Pablo Congreso, ¿con quién? ¿Cuál es la diferencia entre Catatumbo y los hijos de los parapolíticos? Todas, Pablo es que no son Catatumbo- ellos. Que Pablo Catatumbo ha dicho, estoy dispuesto a decir la verdad No, y a no, pedir no. perdón. Por Dios, es que aquí no hay crímenes de No, sangre, no doctora lo creo. Ángela. Ángela Aquí no hay María, no. O si crímenes de compartieran sangre. con la familia el delito. y No, lo no cobran, estoy, eso no es- estoy de Por Dios. acuerdo. Digamos, Es yo, que ellos no están siendo investigados, ellos no han sido capturados, no ¿Y por qué procesados. no han sido son su- investigados? Pero eso es son- otra cosa, pero no Ajá, tienen porque investigación no han en sido este investigados, momento. porque han tenido Pero mire, ellos yo- no yo pueden creo que- compartir el delito y la pena de sus padres, de sus primos, de sus Yo tíos. creo que si hay No se les- responsabilidades éticas No, en mire, la yo, vida. yo sí quisiera, creo. doctora No Ángela, es le un hemos asunto oído, yo de le que pido que haya me deje hablar Pero porque... entonces así pero el yo Congreso sí le quiero tendría decir que algo. salir un montón de gente. Es que el Congreso que es por eso. es que estoy de acuerdo. Digamos, En por el- lo Pero menos doctora medio Ángela, déjeme Congreso. hablar porque Estoy es de muy acuerdo. difícil. En el Congreso tendría que depurarse, porque si conocemos la verdad, yo no creo que la gente votaría de nuevo por los victimarios. Pero sí veo que hay diferencias entre quienes llegan y reconocen lo que pasó y piden perdón, y entre quienes se esconden todo el tiempo e impiden y tapan que exista la verdad. uno ahí podría decir Eso que es lo que asesino me es asesino, pero no quiero ahondar más en ese Pero, tema déjeme- para poder déjeme avanzar. contestar. Justicia Déjeme transicional contestar, crea un porque es que- mecanismo para poder abrir de la, No, no. pasar de la guerra no, a la mire, paz. yo sí creo Escuchemos que acá. aquí estamos viendo exactamente lo que es la JEP. Es que toda la gente va a tener que tener un crimen para que podamos decir que como todos en este país éramos zampones, entonces ellos no eran narcoterroristas, ni genocidas, ni pedófilos, ni esclavistas sexuales. Como dijo Pablo Catatumbo, es que Paloma Valencia no es paramilitar, ni yo soy narcoterrorista. No, 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 yo no soy paramilitar. Nadie en mi familia ha tenido vínculos con paramilitares. No he tenido jamás una investigación, no he visto en mi vida un paramilitar. Y los condeno con la misma contundencia que Bueno, condeno a las eso me FARC. parece bien. Absolutamente. Pero yo le digo una cosa, él sí es narcoterrorista. Es que él está condenado por narcotráfico, Sí, él está claro, condenado y él por va a terrorista. responder por eso. Pero además hay una cosa que es muy importante, doctora Ángela, volviendo al tema de la JEP. ¿Usted cómo no va a acompañar que modifiquemos esa JEP para que, por ejemplo, todas las audiencias sean públicas, claro. transmitidas por televisión, para que podamos decirle a los colombianos que los niños colombianos los vamos a defender y que no importa que tuvieran ideología política, si tenían una sistematicidad en los crímenes de esclavitud sexual y de pedofilia, los vamos a llevar a la justicia ordinaria? Claro, ¿Cómo no pero vamos a decir? Voy a acompañar y voy a exigir también que se investigue las denuncias que ha puesto en su momento Todd Hobland respecto a que esos niños en la Colombia profunda eran utilizados como informantes por algunos integrantes de las fuerzas militares. Yo también quiero conocer esa verdad. O sea, la única diferencia es que yo no quiero conocer solo una parte de la verdad. Yo quiero Pero conocer es que la JEP es toda sobre la escoger. verdad. No. Y la JEP Mire, para mí doctora sí Ángela, tiene legitimidad. ese es el y tema. tiene legitimidad Yo moral entiendo que para y usted ética. tiene, para Claro que nosotros sí. no. Bueno. Entonces a usted no le gustaría más bien que tuviéramos una entidad. Pero es que si tú que quieres todos ser pudiéramos- presidenta de este país, como lo has dicho, y tienes todo el derecho, a ti te toca respetar una constitución que señaló que durante 3 periodos, lo contrario es perfidia. Eso no es lo que dice la Constitución. Sí lo No, dice, no, no lo Paloma. dice. Yo he leído la dice sentencia del blindaje claramente. jurídico, doctora Durante Ángela, 3, con pero yo mucho también lo he juicio, leído. Yo con también, mucho juicio. Porque yo también Pero soy mire, tan le voy a decir juiciosa una como cosa. tú. Yo también estudio y leo como Yo le tú. voy a decir una cosa, es que aquí el tema no es si usted se siente contenta con la JEP, yo creo que eso es claro. Es que medio país no nos sentimos contentos. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión.
si les importa 5 este medio país, o si quieren llegar a un acuerdo para entonces tener una de nuevo justicia convoquen a un referendo en la que y todos estemos de desconozcan la acuerdo. Corte Constitucional. Es que ustedes están propiciando No, nosotros no un estamos choque. desconociendo Claro que Mire, sí. doctora Ángela, por eso le explico. Si la Corte dice es constitucional una norma ambigua sobre la reparación de las víctimas, no significa que una norma clara sea inconstitucional. Es decir, cuando usted evalúa la constitucionalidad de una norma, usted está diciendo, esta norma es constitucional, lo que no significa que Pero otras eso es un alternativas sofisma, sean eso inconstitucionales. es un sofisma No, de distracción, eso porque es un sofisma si de tú ustedes, leíste, doctora perdóname, Ángela. no es un sofisma, si tú leíste el documento de objeciones, el documento de objeciones se devuelve sobre el texto constitucional. No es que esté presentando otro, se devuelve sobre una interpretación del mismo texto, de lo cual coincidencialmente 4 de ellos fueron las denuncias y las intervenciones del fiscal general de la Nación. Como no salieron, como fueron declaradas inconstitucionales, él apoya a Iván Duque y Pero se es que sientan y hacen el documento. Lo de que le quiero objeciones. decir es, Yo creo usted que no es eso es lo abogada, que pero pasa. yo sí. Cuando hay una pero interpretación he aprendido constitucional, bastante. mire, He cuando hay una aprendido interpretación bastante. constitucional, Me ha tocado, pero soy psicóloga. puede que eso y le ha sea servido mucho a constitucional, este país que yo sea psicóloga y pero maestra. yo la y oigo a usted, maestría de doctora política Ángela, social. óigame un poquito y verá que el diálogo nos avanza mucho más. Si No, usted, es que tú si estás usted diciendo una cosas una que no. norma constitucional puede ser inconveniente. Es que el hecho de que la cosa sea constitucional no significa que sea políticamente conveniente. Y el hecho de que usted diga algo que es constitucional es inconveniente, no significa que otras alternativas también sean inconstitucionales, porque el ejercicio que hace la Corte es de determinar si esa norma en específico, usted puede hacer otras que también son constitucionales y que van en el mismo sentido o en dirección contraria y también son constitucionales. Entonces yo creo que el debate hay que darlo es en el sentido político que tiene, doctora Ángela, y yo se lo bueno, pregunto, pero no, en el es- siguiente, y es, ¿a usted no le parece más conveniente una JEP en la que todos los colombianos podamos confiar? Pero es que en esta JEP que ustedes están proponiendo no confiamos. Y entonces no es verdad que esta propuesta que hace Es que Duque no hemos esté propuesto sumando. todavía nada. No, esto lo que hace es dividir de nuevo. Esto es revivir de nuevo. Tú vuelves y traes los argumentos del plebiscito. Algo que yo consideraba que en medio de todas las dificultades habíamos ido poco a poco superando. Pero Es que la los que votamos oposición no, no tiene, nos sentimos no tiene, irrespetados. Doctora, la oposición en ¿Por los qué no le puntos- preguntas a Paloma? No, Siempre me porque- preguntas a mí. No, ya le voy a preguntar, no, para las dos. Cuando uno ve las noticias sobre lo que está pasando en la JEP, la captura de un fiscal que estaría incidiendo en el caso de Santrich, eso están en investigación, que las víctimas no pueden asistir, que Iván Márquez tiene que presentarse, pero ya no, le aplazan por 2 meses más. Las irregularidades al parecer en la contratación, es decir, con un poco de cosas que uno está viendo en la JEP, ¿ustedes no creen que hay algo que está fallando en la JEP y que de todas maneras hay que mirar allá y por qué no cambiar lo que están dando mal? Pues yo confío plenamente en Patricia Linares. A mí me parece que es una mujer de una ponderación y de una razonabilidad enorme. Me parece que yo creo en ella y yo siempre creí en la JEP, porque es que los sistemas de justicia transicional han servido en el mundo para salir de la guerra a la paz. ¿sí? Pero bueno, no yo- más yo- Guaidó está ofreciendo en Venezuela que le amnistía a los militares. Eso es un ejercicio de justicia transicional. Puede que sin todo ese tribunal, porque es la forma de salir de las crisis. Yo creo en eso. Y por supuesto, como dice Patricia Linares, aquí hay que aclarar hasta lo más hondo que está pasando con la JEP. Pero igual, la misma reflexión le hago a la Fiscalía General de la Nación. Para mí es fundamental. ¿Qué pasó con este fiscal anticorrupción? ¿Cuáles son todas las denuncias de corrupción? Entonces también le digo a Néstor Humberto Martínez, investigue hasta sus últimas Mire, consecuencias. pero ¿Qué yo está creo, pasando? doctora Ángela, que es que esto va mucho más allá. Usted dice que le da confianza, pero nosotros hemos dicho que no nos da confianza y el tiempo ha ido dándonos la razón. Entre otras porque el origen de que 5 personas nombraran los magistrados pues era inaceptable para una democracia. Pero mucho más allá, siempre dijimos, esos magistrados van a tener vicio porque vienen de unas personas de izquierda todas. Vimos luego los twitters en contra de las Fuerzas Armadas, del presidente Uribe, es decir, ya tenían un sesgo político. Pero vamos más allá, ya van 4 personas detenidas de la JEP por estar ayudando a las FARC. Entonces yo le pregunto, doctora Ángela,
A usted le merece toda la confianza. La pregunta y la invitación que está haciendo el presidente Duque es si no somos capaces de construir una justicia en la que todos los colombianos, los que votaron por el sí y los que votamos por el no, nos sintamos representados. Pues que nos invite a un gran debate, a un gran diálogo, porque es un pacto. El Plan Nacional de Desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Aquí no ha habido ningún diálogo, Paloma, no ha habido un diálogo de verdad. Y entonces ustedes siguen devolviéndose al pasado de lo que pasó. Esas reglas ya estuvieron. La Corte Constitucional declaró exequible la JEP. O sea, ¿a usted no le parece grave ignorar medio país? No, yo no creo que se esté ignorando. Yo creo ¿Usted cree que una institución que medio país rechaza puede subsistir en Colombia? Yo creo que hay una responsabilidad enorme de Iván Duque. Una responsabilidad enorme de Iván Duque de gobernar para todo Ángela Colombia. María, pero hay una cosa que es real. que vienen gobernando solamente Paloma. para la mitad que son ustedes. Esta mitad que eligió al presidente Duque no nos hemos sentido representados, doctora Ángela. ¿No? Es que usted puede no creerlo, pero así es. Pregúnteselo a los que votamos Lo por que el pasa no. es que volver a revivir el sí o el no sirve ahora para elecciones, no hay duda. Eso es un hecho electoral. No, el tema de El haber elecciones a mí sí me vuelto tiene a muy devolver cuidado. esto, no. Yo le voy a decir Seguramente una cosa, a ti, para a mí ti de pronto no te interesa. Para pero mí hay lo muchos importante que es la les garantía de no interesa. repetición. Y la garantía de no repetición, doctora Ángela, para mí no es que Pablo Catatumbo o Timochenko no vuelvan al monte, porque ya están muy envejecidos, seguramente no vuelven. La garantía de no repetición para mí es que Colombia reciba el mensaje de que lo que hicieron las FARC, como lo que hicieron los paramilitares, es inaceptable. Y que nadie jamás en Colombia debe tomar ese camino. Estamos de acuerdo. Y si no hay una y sanción, un soporte para eso, si no es hay la una justicia sanción transicional. De otra manera no, porque no no hubiera va a haber habido acuerdo. sanción. No va a haber sanción, doctora De Ángela. otra manera no hubiera habido acuerdo y va a haber sanción. Lleva menos de un año operando la JEP y le estamos, Más de yo un creo año, que hay año resultados. año y un mes. Año y 2 un mes, meses. bueno. Lleva 13 meses para ser exacta 14. y ha tenido avances mucho más significativos que un sistema de justicia ordinaria que en Colombia no funciona. Los índices de No lo ha impunidad tenido. para la violencia sexual en la justicia ordinaria son del 98%. La JEP tiene ya, tan cortico tiempo que lleva, una sentencia del Consejo de Estado declarando el estado de cosas inconstitucional porque no cumple, porque tiene todo represado y porque no ha sido capaz de responder a las necesidades que se suponía que iba a responder. Tenemos a esta hora la tendencia 2, numeral en la W, objeciones buenas o malas, mucha gente opinando sobre este tema. Les quiero preguntar sobre el tema de la Corte a propósito pues, de la discusión alrededor de que esto ya había pasado por la Corte Constitucional, que si el presidente lo podía hacer o no lo podía hacer, y últimamente el tema de la última decisión de la Corte que avaló a la JEP para que pudiese solicitar pruebas en caso de extradición de estos casos de las personas que están cobijadas por la JEP. Estamos presenciando en el país una nueva agudización de las diferencias entre los magistrados y el gobierno, ¿o no? Yo creo que no, yo creo que el presidente Duque tiene total potestad de objetar por inconveniencia, que fue lo que hizo, y creo que hace parte de la potestad de la política decidir lo que le conviene a este país, porque para eso es elegido democráticamente. Lo otro sería el gobierno de los jueces, pues una oligarquía que de pronto pues puede ser muy buena, pero no es el régimen constitucional. En Colombia las decisiones sobre lo que le conviene al país son decisiones políticas que toman los órganos políticos, que son el Congreso y el presidente de la República. Las constituciones operan, como dice John Elster, como unos mecanismos de atarse las manos respecto a intervenciones políticas. Yo sí creo que aquí hay una obligación de acatar el organismo de cierre que es la Corte Constitucional y en ese sentido la respeto. Escuchaba el otro día a algunas personas del Centro Democrático diciendo que tampoco le producían confianza a esta Corte Constitucional porque viene conformada por el gobierno anterior. Entonces yo creo que aquí también, además de lo que pasa, empieza toda una tarea de descalificar y de deslegitimar a la Corte Constitucional. Y el precedente que se puede crear con las palabras que dice la senadora Paloma es terrible, porque si hay una decisión con un órgano de cierre por parte de la Corte y el presidente Duque considera que es inconveniente, hoy lo puede hacer con la JEP, mañana lo puede hacer pero es con cualquier otro organismo. Es que la constitucionalidad no es obligatoria. O sea, lo que le quiero decir es que esa es la diferencia entre tú y yo. Yo sí creo que la Corte Constitucional y la Constitución del 91 es nuestra carta de navegación. Claro, pero es que lo que le estoy diciendo es un fallo de constitucionalidad, habla sobre una norma en específico, lo cual quiere decir que esta norma es constitucional. Usted puede decir,
es constitucional, perfecto, pero es inconveniente. Y voy a sacar otra norma que tendrá que ser evaluada para saber si es constitucional. La constitucionalidad no excluye que otras normas sobre la misma materia también sean constitucionales. Es decir, la constitucionalidad es como quien dice, esto casa con la Constitución, lo cual uno puede decir, pero casa con la Constitución, pero es inconveniente políticamente, y lo puede objetar, porque de eso se trata la objeción Pero es presidencial. que el gran debate entre los juristas, y ustedes están ahí, por supuesto, yo no soy jurista, yo soy psicóloga y tengo una maestría en política social, y harto le ha servido mi posición y mi tarea a las víctimas de este país cuando lo recorro. Pero lo que digo es que en muchísimos de los análisis que sí leo y estudio, es que señalan que esto no son objeciones por inconveniencia, sino constitucionales, y que hay un choque de trenes. Realmente hay un desconocimiento y un desacatamiento de Iván Duque a lo que quedó establecido respecto a la JEP. Y entre otras también es un desconocimiento a nosotros como Congreso. Es que esto estuvo meses de discusión en el Congreso de la República y salió debatida, discutida y aprobada por el Congreso de la República. En el mismo punto del plebiscito con el que empezábamos hace un rato, y es, pues los que ganaron el no también se sienten desconocidos, porque los que ganaron el no... Pero aquí no los estamos desconociendo. No, desconocidos digo yo por quienes pero están es que la democracia... Pero déjeme terminar la idea. Sí, listo. Déjeme terminar la idea, Ángela María. Sí, Y señora. es, cuando pasa el plebiscito, que es... O sea, uno se siente ridículo mirando 3 años atrás, pero todo esto probablemente tiene ese origen. Probablemente tiene ese origen justo, injusto, lo que usted quiera, pero quienes votaron no en el plebiscito y ganaron, pues lo que querían era que fueran a la cárcel y que no participaran en política. Esas eran sus 2 pilares de los del no. Cuando se hace finalmente el acuerdo a pesar del plebiscito, se acogen unos puntos, es cierto, después de las conversaciones del no, pero esos 2 pilares, pues obviamente no podían entrar porque se hubiera caído la negociación. Es cierto que esos del no se sintieron desconocidos también. Pero una actitud democrática es que ante reglas claras hay resultados y hay que acatarlas. Pero las reglas claras son que la voluntad popular se respeta, a mí la ley que salió, la ley de orden público que va a salir, que nos devuelve a la seguridad democrática, como dijo Paloma, que son las zonas de consolidación, que son la red de informantes, a mí no me gusta. Yo la discutí, yo la voté en contra, porque me parecía que era devolvernos otra vez a una seguridad democrática que aumentó de manera significativa, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. A mí no me gusta, pero sin embargo, el día que se sancione, pues me toca acatarla. Y no me gusta, y yo no puedo salir a decir aquí, no, a mí no me parece. La discuto, la delibero, pero no invito a desobedecerla, que es lo que nos están haciendo en el Centro Democrático. No Desobedezcan esto, obedecer. no crean en lo de la Corte Constitucional, porque hay millones de personas que no creen, porque además yo sí creo que faltó muchísimo más pedagogía. Yo creo que lo que se viene ahora, y tú preguntas, Vicky, es mucha pedagogía respecto a cómo una justicia transicional le devuelve a Colombia y a muchos lugares del mundo la posibilidad de transitar de la guerra a la paz. Yo y es difícil porque es un doble estándar. Está la justicia ordinaria, nosotros tenemos un populismo punitivo que para quien se roba una gallina tiene 20 años de cárcel, y aquí va a haber sanciones. Eso moral y éticamente no es fácil de entender, pero ese doble estándar es de alguna manera lo que significa la justicia especial para la paz y parar la máquina de la victimización en Colombia. Pero doctora Ángela, si eso fuera cierto, pues Colombia no tendría problema. Pero como resulta que tenemos 7.000 hombres en armas ilegales, de los cuales 3.000 son disidentes de las FARC, otros 3.000 son del ELN. Y pueden aumentar con esto, ¿no? No, todo lo contrario. Inseguridad jurídica. Pero yo le rogaría que me oiga la idea, porque ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con una justicia donde todo es impunidad, todos esos grupos ilegales, Vicky, están pensando, yo en el futuro también voy a negociar, y lo mínimo que voy a pedir es lo que le dieron a las FARC. Entonces, si aquí el narcotráfico es delito conexo, la esclavitud sexual es delito conexo al delito político, la pedofilia también es delito conexo. Es decir, lo que estamos creando es un boquete para que cada 20 años haya que negociar con otros violentos, y en Colombia realmente no va a encontrar la paz. Doctora Ángela, pensando en sus nietas y en mi amapola, es que yo pienso que Colombia necesita unos mínimos de justicia, porque solamente la justicia es capaz de transmitirle a la sociedad que hay cosas que no estuvieron bien. Yo creo, Paloma, yo creo en la justicia restaurativa. La única justicia que existe en Colombia no es la retributiva. Pero déjeme yo termino. No es la de cárcel. Es que yo creo que la justicia restaurativa es muy importante. Y una de las reparaciones es la verdad.
Pero, verdad. pero fíjese la verdad en lo que está terminando. Ahora me toca sentarme con Pablo Catatumbo, que es un narcoterrorista, y no le puedo decir narcoterrorista. Entonces, ¿cuál es la verdad, doctora Ángela? No, ¿Cuál es la no, verdad que va a quedar? no, hay Con unos Mira, amigos de las FARC recibiéndoles pues, la verdad. Y seguramente que tú vas a seguir esa no es la diciéndoles a verdad. ellos Esa no es la verdad. narcoterroristas. Esa Lo no que es la pasa verdad, es que tú doctora haces Ángela. parte de un escenario que es el Congreso de la República, que reconoce una investidura. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que exigirles que digan la verdad, que reparen. Pero por eso vuelvo y digo, no solo a ellos, a quienes han sido los victimarios de una guerra centenaria en Colombia. Pero yo creo que sí aquí creo que eso nuevamente es lo más el tema importante. es, tenemos una justicia ideologizada y politizada. Y el reto para los del sí es saber si les interesa o no ponerse de acuerdo con los del no Entonces, para tener su una referente justicia de para justicia todos. es la justicia ordinaria No, señora, que no es la tiene la justicia Fiscalía ordinaria. General de la Nación. No, no es mi con referente un de justicia. 93% de impunidad. No es mi referente de justicia, pero aquí tampoco estos son es la justicia mecanismos politizada. distintos. Yo creo que la JEP está sufriendo de dos males que son terribles, como la justicia ordinaria de corrupción, pero como nunca antes, de la politización en la justicia. Y yo creo que esas son cosas, doctora Ángela, que puede que a usted le parezca que no sean graves, pero para medio país son graves. Y que el reto que yo le propongo, como se lo propuso el senador Petro, que quiere reconciliarse. Yo hago parte de otro medio país que se quiere reconciliar. Nosotros también. Que quiere salir pero de la que actitud queremos, vengativa. Pero es que nosotros que quiere no tenemos reconocer actitud. Mire, que hay un otro, la venganza que hay un otro que tiene es la derecho antítesis de la a pedir violencia. perdón y que las víctimas sean las que perdonen. Eso es. Y nosotras, si las víctimas no quieren muchas perdonar, de nosotras, doctora no, Ángela? tienen todo su derecho. Y si las víctimas quieren pero justicia. Conozco cientos de claro, pero víctimas yo también le que puedo decir que quieren conozco perdonar. cientos Bueno, que por quieren eso. también que haya justicia y que los victimarios Y entonces paguen. tenemos que hacer que y la no es justicia venganza, porque la especial para la venganza paz es la antítesis de la justicia. Usted solo ejecuta venganza cuando el Estado por no es eso, capaz entonces, de impartir ayuden justicia. a fortalecer la JEP porque ustedes No, con su actitud ayuden la a están crear una JEP estigmatizando en la y que los colombianos banalizando. podamos crear. Les toca respetar. Ayuden a Nos crear. toca terminar. Les toca respetar a lo que nos comprometimos. no respetan el cumplir plebiscito la Constitución ustedes? de Colombia. Respeten la Constitución, Respeten Paloma, y el el Centro plebiscito, Democrático. que eso está en la Constitución, doctora Ángela. El poder supremo de El Colombia plebiscito es quedó el constituyente primario. reconocido No, y no ese quedó mecanismo reconocido. quedó reconocido. No quedó reconocido, doctora Entonces les Ángela. toca salir ahora y hacer otro referendo. Pues si es seguramente. necesario lo haremos, doctora Yo creo que Ángela. sí. Y les ustedes- volveremos a ganar y ojalá lo acaten. Y van a seguir dividiendo al país, Paloma. Bienvenida a esta No, radicalización las que nos duele quieren, muchísimo. los que no quieren hacer un acuerdo nacional son ustedes. Y yo creo que en este programa los Nunca oyentes nos han invitado. tenido la oportunidad. ¿Cómo que no? Estuvimos sentados en las mesas del no y no hicieron sino hacernos perder el tiempo, hacernos el ridículo frente al país. Yo estaba en de las muy calles buena haciendo voluntad. Voy a pedagogía. Muy buena terminar voluntad, porque me toca irme a la doctora pausa. Ángela. Termino con algunos mensajes en la W. Objeciones buenas o malas es nuestro hashtag. Paulo Josefo dice, en la W objeciones buenas o malas, todo lo que comienza mal, termina mal. Edixon Giraldo, en la W objeciones buenas o malas, aquí todos hacen lo que les da la gana. Faber Andrés Tapias, en la W objeciones buenas o malas, no más ideologías políticas, eso es lo que está matando al país y al mundo entero. Andrés Salamanca, en la W objeciones buenas o malas, hay democracia directa y representativa, lo que pasó con el acuerdo de paz en el Congreso fue un ejercicio de democracia representativa, ya dejen de chillar con el plebiscito, que la vaina fue legal. Sergio Ramírez, en la W objeciones buenas o malas, entonces, ¿por qué aceptaron las negociaciones y modificaciones después del no? En la W objeciones buenas o malas, Vicky, él no ganó por la estrategia del odio. En la W objeciones buenas o malas, para Paloma Valencia 10 millones es la mitad de 36 millones. Bueno, y muchos más. En Marlene Barrera, en la W objeciones buenas y malas, no se siente representada en el gobierno de Iván Duque la senadora Paloma Valencia. Bueno, no sé. Pregunta Paloma Valencia. Hay muchos mensajes, Claro, bueno, qué muchos bien. mensajes de lado y lado, ¿no? Yo sé que sí, me imagino. De ¿Cómo lado y está este país otra vez. Sí, mire lo que dice acá. Dios, escuchar a la senadora Ángela María, no sé si da tristeza o rabia, pero esta persona compara a Catatumbo, guerrillero, con un hijo de un condenado. Por Dios, ¿quién se cree eso? Bueno, en fin, muchos. Los invito a que ustedes los miren. Los vamos a revisar. Gracias claro a que las sí. dos por venir. Muchas Gracias a por poner ustedes. sobre la mesa este tema que es complejo, que es difícil, pero que vale la pena que los oyentes se llenen de argumentos y que cada uno pueda formarse su propia opinión. Esta es la W, ya regresamos. Muchas gracias.
Lenny Kravitz en vivo este 23 de marzo. Movistar Arena. Últimas boletas disponibles en tu boleta. Patrocina Grupo Aval, Academia de Idiomas Smart, Plaza Central. Apoya Radioactiva, W Radio, El Tiempo y Caracol Televisión. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Catalina Serrano, esposa del exministro de Agricultura colombiano Andrés Felipe Arias, definirá un juez si es o no enviado en extradición hacia Colombia. Simplemente se resume en que Andrés Felipe Arias lo condenaron por ser uribista. En contra de Andrés Felipe no hubo cargo. Se